muy apropiado al momento que estamos viviendo el día de hoy, dado que se está presentando una situación aparentemente descontrolada, ¿no? Cualquiera dirá que es un caos, me refiero a la situación de nuestro país por el evento que acaba de producirse y que sobre el cual hay quejas y querellas y demandas, etcétera. Bueno, va a ver usted por qué le digo todo esto. Así es que vamos a leer Isaías capítulo 52, por favor, y nos vamos a posicionar en el verso número 7. Isaías 52, verso 7 dice de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y en el Salmo 73, pues hay una parte en la cual se hace alusión precisamente a las luchas, los forcejeos que hay, ¿no? Con las batallas del diario vivir. Bueno, tremendo, ¿no? El Salmo 73. Pero también buscamos otro salmo en el que encontramos esta expresión alusiva precisamente a los montes, que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿recuerda? Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta pronta es, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que el pasaje que menciono, cuando hace alusión al monte, es porque en aquellos tiempos, cuando los viajeros iban pues por el desierto, por el valle, en ocasiones iban a ser asaltados, ¿no? Los ladrones se escondían en las cuevas que habían en los montes y desde allá ellos pues se dejaban venir, ¿no? Hacia los que estaban atravesando el valle, se dejaban venir con sus armas, con sus malas intenciones, etcétera. Y los que estaban en el valle observaban, dándose cuenta que el adversario, que el enemigo, que el reto, que el desafío se acercaba, y entonces se producía en el justo este clamor. Dice, alzaré mis ojos a los montes, dando a entender, allá estoy viendo el problema que se deja venir, la magnitud, la intensidad de la oposición que me toca enfrentar. Y dice entonces, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde, dice, no, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hago este recordatorio porque en la Biblia los montes precisamente son eso, son un emblema de retos, de desafíos. Por eso dice la Biblia que el Señor viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados, dando a entender con ello que Él supera con creces cualquier desafío, cualquier problema, cualquier situación que se nos presente a nosotros. Además dice la Biblia que los montes se derriten delante de Él. Y hay muchas expresiones en las cuales la alusión precisamente emblemática tiene que ver con el hecho de que los montes, hermanos, no le afectan al Señor. Al contrario, el Señor los supera con creces. Y es más, hay una alusión en el Nuevo Testamento donde usted recordará que el Señor Jesús dijo, si tuvierais fe como del tamaño de un grano de mostaza y dijeseis a este monte, échate al mar, dice, o sería hecho. Está hablando de forma figurada, claro. No está diciendo que vamos a hacer nosotros que una montaña se eche al mar, sino que de forma figurada, ¿no? Un monte puede desaparecer delante de nosotros por, por medio de la fe a través de la oración. Eso es lo que significa. Pues en el pasaje que estamos viendo ahora se habla de los montes. Y dice acá en el verso que leímos, cuán hermosos, dice, son sobre los montes. Está diciendo, qué bien se mira, qué consolador es el hecho de ver los pies de aquellos que traen buenas nuevas, pero sobre los montes, es decir, en momentos de aflicción, en momentos de batalla, en momentos de lucha, en momentos de oposición, en momentos de exigencia,
en el momento aquel en el cual nuestros recursos y nuestro inventario, hermano, es insuficiente para enfrentar la situación que se nos viene encima, ¿no? Y dice, cuán hermosos sobre los montes son los pies. Cuando está hablando de estos, está hablando de los ministros del Señor. Dice que ellos traen, y ahí da una lista de 5 cosas, alegres nuevas, y todo esto es un descriptor que habla de la naturaleza del mensaje del Señor, el contenido de la predicación, es decir, el contenido de los conceptos que domingo a domingo se externan a través de esta plataforma, a través de este púlpito virtual en el ejército de Dios. Dice, trae alegres nuevas, porque la predicación, el vozarrón que viene de lo alto, la meditación en las escrituras, alegra el corazón. Dice, del que publica la paz, porque cuando predicamos la palabra, estamos haciendo una publicación de la bondad de Dios, que lo que provoca es paz en el corazón. ¿Recuerda usted las palabras del Señor Jesús? Él dijo así, mi paz os dejo, dice, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Si la predicación del Evangelio, el anuncio de la buena nueva, lo que trae es una publicación de paz. No solo paz en el corazón, sino que también, muy importante, la paz que se hace entre nosotros y Dios, porque el conflicto se está anunciando, que el conflicto entre Dios el Padre y toda persona humana puede ser resuelto a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. También dice del que trae nuevas del bien, porque el bien, es decir, la buena nueva, el mensaje del Evangelio constantemente, hermanos, trae refresco, trae refrigerio, trae ánimo, trae motivación a nuestro ser. Todo tipo de bien es lo que provoca la predicación de la palabra del Señor, porque debe usted saber que la palabra del Señor lo que hace en nosotros, el pueblo de Dios, es que nos estabiliza, nos equilibra, nos normaliza, nos ubica, nos establece, nos edifica, nos alimenta, nos hidrata, hace que nuestra cosmovisión, que nuestro entendimiento del entorno que nos rodea sea entendible, explicable. Hay una hermenéutica santa, es decir, una explicación perfecta y correcta de lo que acaece, de lo que acontece en nuestra vida y en nuestro alrededor. Y luego, muy interesante cómo termina este versículo. Estoy leyendo Isaías 52:7 porque dice, del que dice a Sión, y esto es precioso, dice, tu Dios reina. Y cuando está diciendo esto, está claramente anunciando de que el Señor está en su trono. Así es. Esta palabra que tal vez ha oído en otros momentos y que se usa mucho en estos días, Dios está en control, porque Él está sentado en su trono. Oh, hermano, y todo esto ocurre por la gracia de Dios en nuestro ámbito de congregación cada domingo que nos reunimos, porque el objeto principal de nuestra reunión, además de la oración, de saludarnos unos a otros, de tener comunión, hermanos, es por supuesto meditar y comentar la palabra de Dios, la cual es el alimento que estamos mencionando, la cual nos nutre, hermanos, la cual nos fortalece, la cual nos ayuda. Así es de que vuelvo a leer el pasaje. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermano, te quiero decir esto, el Señor está en control de todo. Sí, es bueno oírlo y cae muy bien en estos momentos precisos en los cuales los montes se hacen presentes. Sí, los montes son los desafíos, los montes son los problemas, los montes
Son aquellas situaciones, hermanos, que no podemos esquivar y para enfrentar las cuales nuestros recursos parecen haberse agotado. Como le dije, nuestro inventario es insuficiente y parece ser que las fuerzas, hermano, no nos alcanzan. Pero el vozarrón de la predicación de la palabra del Señor que llega a nuestros oídos contiene todos estos matices que he mencionado y finalmente este corolario bendito en el cual se dice, tu Dios reina, aunque aparentemente exista un caos, aunque aparentemente hayan situaciones que no se solventan, que no se solucionan, para las cuales es difícil encontrar una forma de enmendarlas o de arreglarlas, hermanos. La palabra del Señor dice, tu Dios reina. Amén. Quiero comentarle una situación extraordinaria, preciosa, que estaba escudriñando en las Escrituras tocante a esto que estamos mencionando. Hubo un rey, hermano, en la historia de Israel, es el rey Usías. El rey Usías, la Biblia dice que él comenzó a reinar cuando tenía 16 años y que 52 años, dice, reinó sobre Jerusalén. Si usted puede sacar la cuenta de la edad a la que él murió también. La Biblia comenta que Dios le ayudó a este rey de una forma extraordinaria, dice, hasta volverlo influyente y poderoso. En su periodo hubieron avances tecnológicos, había ingeniería y habían máquinas que se hacían y se producían. Eso dice la Escritura, el rey Usías. Sin embargo, fíjese, hermano, que llegó un momento en que el rey Usías cometió errores y pecó. Y ya entrado en años, ya no era él como era cuando fue joven. Y entonces su corazón se ensoberbeció y empezó a conducir y a guiar mal al pueblo de Israel, el rey Usías. Así que lo que dice la Biblia es que en sus tiempos el pueblo, dice, se corrompía. Y esa palabra corrupción aparece, no aparece muchas veces en la Biblia, pero aparece en la parte final del reinado del rey Usías. ¿Y qué le parece a usted que en un momento dado el rey Usías perdió completamente la noción y se fue a meter al templo? Se fue a meter al templo y en el templo quiso ministrar con el incensario de oro en el lugar santo. Pero dice la Biblia entonces que habían sacerdotes valientes en Israel y un sacerdote de nombre Azarías, ha de haber sido el sumo sacerdote, dice, junto con otros 80 sacerdotes le resistieron y le dijeron al rey, rey, tienes que salir de aquí porque este es el templo, esta no es el área de influencia de tu persona, tú no puedes estar aquí. El incienso solamente puede ser presentado por sacerdotes de Dios. El pasaje que le comento dice que el rey Usías ardió en ira, porque no le pareció lo que el sumo sacerdote le estaba diciendo, y en aquel instante la lepra le brotó en la frente, dice, y se puso blanco. Todo su cuerpo de inmediato fue invadido por la lepra y lo sacaron de forma apresurada del templo de Dios, leproso, y leproso murió. Es una historia lamentable, pero la comento porque voy a leer Isaías capítulo 6, porque en Isaías capítulo 6 precisamente hay una alusión al rey Usías y a algo, óigame, que acontecía en los momentos finales del reinado del rey Usías. Vea usted acá, esto está en Isaías capítulo 6, la palabra del Señor dice así, oiga, en el año en que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Interesante, interesante, porque esta visión la tuvo el profeta Isaías. ¿Sabe en qué momento? En un momento de aparente caos, en un momento en que las cosas en Israel, las instituciones parecían derrumbarse. En el momento aquel en el que, tal como dice el pasaje que le comenté, dice, y el pueblo, dice, no dejaba de corromperse. La cabeza política del país, de la nación, simplemente había perdido la noción de lo correcto y actuaba de forma equivocada, de forma errática. El rey quería poner las manos en las cosas sagradas, como el incienso, entrar al templo de Dios, meterse en el lugar santo y oficiar, cosa que no le era permitido. Es decir, cosas que no se debían de hacer, se hacían y contagiaban y arruinaban el ambiente del país, y esto se hacía en Israel. Dice acá el pasaje, en el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi, y lo que vio es que el Señor estaba en su trono. Lo que vio es que el Señor estaba en su trono magnífico, dice, alto y sublime, y que sus faldas llenaban el templo, y que seres angélicos, serafínicos, los serafines, dice, volaban. Hermano, una cosa grandiosa. Seres con 6 alas, dice que con 2 alas cubrían sus pies, con 2 alas volaban y con 2 alas cubrían sus rostros, y de sus labios salían palabras que exaltaban el nombre de Dios. Pero lo que me interesa recalcar en este instante, hermano, es esto, que aunque aparentemente hay un caos, el Señor está en su trono y Él está en control de todo. Vuelvo a repetir las palabras que motivan esta meditación: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que traen alegres nuevas, de aquellos que publican la paz, que traen nuevas del bien, que publican salud, que dicen a Sión, tu Dios reina. O iglesia, ejército de Dios, quiero decirte, tu Dios reina. Él está en control de todo. Mire, usted puede encender los medios de comunicación virtuales, radiofónicos, televisivos, de lo que sea, y lo que va a encontrar, hermanos, son evidencias de un aparente caos. Y debemos nosotros, el pueblo de Dios, orar por nuestro país, porque nuestro país lo necesita, porque este clamor, este incienso debe llegar a la misma presencia de Dios. Pero no se preocupe, no se afane. Recuerde lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos. Amén. Por nada. Antes dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Aleluya. Y anuncia ahí, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, ¿qué es lo que hará? Dice, oh hermano, tendrá un efecto positivo en nuestras mentes y en nuestros corazones en Cristo Jesús. Quiero decirte algo, pueblo de Dios. Tu Dios reina. El Señor está en control de todo. No hay algo que al Señor se le salga de su control, de su dominio. Le quiero recordar una situación histórica muy conocida. El pueblo de Dios, hermanos, antes de que la persona de Cristo fuese revelada, antes de que viniera a Él, usted lo recuerda, hubieron 400 años de silencio. ¿Sí? Desde Malaquías hasta Juan el Bautista, hubieron 400 años en los cuales no hubo profecía, en los cuales no hubo palabra de Dios. Estábamos en el período antes de la cruz, en el cual Dios hablaba, como lo dice Hebreos 1:1, por medio de los profetas. No había otra forma. Y no había voz profética, no la hubo. Mire,
desde Malaquías hasta Juan el Bautista. No hubo voz profética. Fueron 400 años. ¿Qué pasó durante esos 400 años? Dios, hermano, que lo controla todo, amén. Dios que tiene todo bajo su dominio. Dios que está sentado en su trono, recibiendo alabanza, adoración y recibiendo incienso de día y de noche. Él que está ahí en su trono alto y sublime, estaba manejando, ¿sabe qué, hermano? El andamiaje histórico que iba a perdurar para la historia subsiguiente. Y mire, ¿sabe qué es lo que hizo el Señor? Permitió que entrara lo que Daniel llama la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Es el período aquel en el cual las naciones gentiles tienen la ocasión y la oportunidad de organizarse y de integrarse. Y le quiero hablar de un rey que se llamaba Ciro. O si ese nombre está en la Biblia, hermano, está en Isaías capítulo 45. Isaías 45, le voy a leer cómo dice. Habla Dios acerca de este individuo y dice así. Así dice Jehová a su ungido, dice, a Ciro, el cual tomé yo, dice, por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas, dice, no se cerrarán. Dios levantó a este individuo, hermano. Mire, este señor no era cristiano, no. Él no pertenecía al pueblo de Dios, era un pagano de primera, un pecador irredento. Ciro, rey de Persia, fue el fundador de la dinastía Aqueménida, que cayó cuando Alejandro el Grande conquistó a los persas. ¿Qué pasaba en todo ese periodo de tiempo, hermano? Estamos hablando dentro del periodo de esos 400 años de silencio, en los cuales no hubo voz profética en Israel. ¿Qué pasaba con Israel? Parecía como que todo se venía abajo, hermano, pero no era así. El Señor estaba en control y parte de su proyecto histórico, parte de su plan era que las naciones gentiles se organizaran, se integraran, porque les iba a dar un mismo lenguaje, ese mismo lenguaje que iba a ser utilizado para que recibieran la buena nueva del Evangelio y que nosotros, el pueblo de Dios, sus ungidos, pudiésemos llevarles la predicación. Sucedió entonces que Ciro, rey de Persia, lo que hizo fue unir todos los pueblos de Asia, decenas y decenas de culturas, y se confluyeron en la integración del imperio medo-persa, para que luego un europeo, que fue Alejandro el Grande en el 330 a.C., los conquistara, los helenizara y les diera el idioma y las costumbres griegas, porque sabe usted que el Nuevo Testamento después se escribió en griego, hermano. Y los siervos del Señor que llevaban la palabra al principio tenían la oportunidad de llevar este mensaje. ¿Sabe por dónde? Por donde el griego se hablaba. Pero mientras tanto habían pasado 400 años. Le voy a leer un pasaje que está en Gálatas y dice así en el capítulo número 4. Gálatas capítulo número 4. Dice, escuche, verso 4 dice, oiga, pero cuando dice vino el cumplimiento del tiempo, interesante, poner fin a esos 400 años de silencio. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, aleluya, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Lo que pasa es que Dios estaba, ¿sabe qué? Haciendo una preparación. Y nosotros debemos de entender, hermanos, que el Señor hace cosas que a veces nosotros nos cuesta entender, porque Él lo que está haciendo es organizando, Él está integrando, Él está estructurando, Él está dando forma a aquello para que sus planes perfectos se lleven a cabo y se cumplan.
y todo redunda en su gloria, y todo redunda, hermanos, en que Él sea glorificado, en que su palabra se cumpla en todo momento. Así es de que si usted ve de momento que alrededor suyo pareciera ser como que hay un caos, una situación indeseable, algo que necesita ser corregido, hermano, mire, entendamos que es algo que el Señor está permitiendo por algún motivo especial. Algo el Señor está permitiendo por medio de ello para que algo ocurra después, algo que propenda para su gloria, algo que propenda también para el beneficio del pueblo del Señor. Tengo un pasaje que con esto voy a finalizar esta meditación que está en Romanos capítulo 9, verso 17. Este versículo es fácil que se le quede porque Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El capítulo anterior, 9, 17 dice así, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón, hermano, fue el emblema de la cabeza de gobierno de una cultura milenaria como lo fue la egipcia. Sí, los egipcios hasta el día de hoy son admirados, hermanos, por su cultura. Es una cultura muy rica, un gobierno muy extenso, una influencia, hermanos, sobre el norte de África y Asia. La cultura egipcia, sus números, su astronomía, sus matemáticas, su forma de gobierno, todo eso, hermano, su arquitectura, etcétera. Pero dice la Biblia que el Señor permitió que Faraón se levantara para un propósito. Y cualquiera dirá, cuando Egipto oprimía a Israel, cuando el látigo del capataz egipcio, hermano, lastimaba la espalda del pueblo de Dios en esclavitud, esto es un caos, esto es un desastre. Oh, Dios está permitiendo todo esto con un propósito. Y Dios lo que quería hacer una humillación universal de la soberbia faraónica cuando sacó a Israel de la tierra de Egipto. Y dice el pasaje en Romanos 9, 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, dice, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Oh, se volvió proverbial y conocido el nombre de Dios, porque aquella potencia, aquella superpotencia que tenía oprimida a Israel, fue humillada en un instante por el poder de Dios cuando el Señor abrió el mar rojo con su poder. Quiero decirte estas palabras que dice el verso que inspiró esta meditación el día de hoy en Isaías capítulo 52, verso 7, la última parte. Tu Dios reina, tu Dios está en control de todo. Si una pieza parece no encajar, o es porque el Señor lo permite, porque le quiero a usted decir que el Señor controla absolutamente todo. Y tocante a nuestro país, vamos a hacer una oración muy especial. La situación que nos está tocando vivir igualmente está dentro del control del Señor. Usted no se preocupe de nada, por favor, solamente viva conforme a lo que dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que antes, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y acciones de gracias. Y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que lo ordena todo, hermano, va a consolar y fortalecer nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Pueblo del Señor, el día de hoy has venido a este lugar, a esta cita virtual, en esta plataforma, para escuchar esto. Tu Dios reina, tu Dios está en control. Él está sentado sobre su trono y el aparente caos que quizás vemos a nuestro alrededor y las cosas que no podemos explicar en la vida nacional y también en la vida personal tienen una explicación a la luz de los santos propósitos de Dios para nuestra vida. Me despido con este versículo, el Salmo 91, verso 10, hermano, que dice, no te sobrevendrá mal.
ni plaga tocará tu morada, porque Romanos 8:28 dice, mas sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, dice, han sido llamados. Vamos a orar, hermano. Pongámonos delante del Señor, por favor. Padre Santo, en este momento acudimos delante de ti, primero que nada para darte gracias por tu amor, Señor, por tu bondad, por tu paciencia, por tu benignidad, Señor, porque nos has hecho bien, porque nos has dado la salvación en Cristo, porque podemos a la luz de esta meditación el día de hoy explicar el por qué vivimos las cosas que estamos viviendo y la situación que estamos atravesando en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida ciudadana, en nuestra vida nacional, Señor, y pedimos por nuestra nación. Pedimos por nuestro país, Señor, para que todo esto que acontece propenda para el bien, tal como tú lo has decidido, porque Guatemala es una nación que está en el hueco de tu mano, y de ahí nadie nos podrá arrebatar, Señor. Ponemos el desenlace de los eventos cívicos, políticos, legales que se están dirimiendo en este momento para que todo esto se conduzca con legalidad, con orden. Te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándolo por hecho. Igualmente ponemos nuestras vidas en tus manos, rogando que tú, Señor, sigas actuando, dirigiendo, guardando y proveyendo, Señor, a cada paso, en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestros negocios, en nuestros asuntos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.